Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué andan haciendo? Buenos Cantando. días, Alaksha. Buenos Cantando. días. Buenos días. Aquí Abrazos. estamos, Buenos Alaksha. días. Buenos Qué días. gusto de verlos, Hare aunque sea Krishna, por buenos días. Zoom. Tengo ganas de abrazarlos, Ah, pero por lo menos por el Zoom nos vemos. te Sí, abrazamos a distancia. sí, abrazo virtual. Desde Guadalajara, desde Tulancingo, desde aquí de Ciudad de México, León. Yasmín, hola Yasmín, ¿cómo estás? ¿Desde Ay, dónde nos visitas? hola, hoy estoy en Pachuca. Ah, qué gusto de verte, que estás aquí. Igualmente, Gracias, bueno, gracias a todos. Vamos a empezar la plática del día de hoy, la nutritiva y hermosísima plática del Srimad Bhagavatam de todos los días. Hoy nos va a deleitar Ananda Brindavan con su calidez de siempre, con su dulzura y el tema de hoy que él eligió tocar es recordar a Krishna, ¿verdad? Y vamos a ver los textos del capítulo, bueno, estamos en el canto 1 todavía, ya nos falta solo un par de capítulos más, unos 3 capítulos más para terminar. Estamos en el capítulo 16 y bueno, vamos a ver los textos del 11 al 16. Al 15. Del 11 al 15, perfecto. Pues muchas gracias, Ananda Brindavan, maestro. Querido, por favor, adelante, platíquenos. Muchas gracias, Alaxia. Buen día. Pues sí, amanecimos aquí en Tulancingo con un frío. Hoy estamos, yo creo que a 0 grados, ¿eh? Está haciendo mucho frío, está lloviendo. Entonces, bueno, aún así el Centro Cultural Hridayananda, también es muy bonito así, ¿eh? Como que se presta para la meditación, para la oración, para el recogimiento espiritual, para el análisis, para el inventario. Con las lluvias, los sentidos como que se calman. ¿Hay alguien por ahí nuevo? ¿Alguien que nos visite por primera vez? Bueno, en este espacio, Yasmín es la primera vez que la veo en este espacio, pero no Varias sé, veces. pero parece que ya me imagino que usted ya la conoce por ahí. Sí, claro, claro. Jazz, mucho gusto verte. Buenos días. Pues sí, estamos como dijiste, en el Bhagavatam, esta gran obra maravillosa. Siempre recordar que fue escrita hace 5,000 años por Vyasadeva a sugerencia de Narada Muni, su maestro espiritual, y que han pasado 5,000 años, ¿verdad? Y cómo se ha ido deteriorando la capacidad de amar y de servir. Se ha ido deteriorando a través del tiempo. Estaba yo reflexionando cómo llevamos 7 meses de pandemia y ya cambió. El mundo ya cambió, ya no va a volver a ser igual. Las relaciones cercanas, el poder saludar, abrazar, va a quedar lastimado, ¿verdad? Va a quedar lastimado debido a que esta sana distancia y la pandemia, hemos visto cómo la gente deja el cuerpo, muere, y cómo la gente se enferma, y la economía, y así. Entonces, en 7 meses ha cambiado mucho nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Imagínense ustedes lo que ha pasado en 5,000 años. Si en los últimos 7 meses ya alteró totalmente nuestra convivencia, en 5,000 años, todo lo que ha pasado. Por ejemplo, reflexionaba yo también cómo aquí en esto que nos ocupa hoy, que es los primeros capítulos del del capítulo 16, los primeros textos del capítulo 16, cómo Parikshit recibió la era de Kali, el capítulo del 16, cómo
el emperador Parikshit recibió la era de Kali Yuga, esta era en la que estamos viviendo. Recordemos que con la partida de Krishna, en ese escenario en el que estamos ubicados en estos capítulos, con la partida de Krishna, entró la era de Kali. Veníamos de una era que se llama Dwapara Yuga y entramos a esta era de Kali Yuga. Es la que estamos viviendo. Y apenas vamos empezando la era de Kali. Apenas han transcurrido 5,000 años y a la vez son muchos años en los que se ha alterado, así como en estos 7 meses se alteró la convivencia por la pandemia. Imagínense en 5,000 años la humanidad por todos los procesos que ha pasado hasta el punto en el que nos encontramos. En ese momento en el que el emperador Parikshit, recuerden, es el nieto de Arjuna, es el hijo de Abhimanyu, el emperador Parikshit, y era el emperador del mundo. También tenemos que reflexionar mucho en que el emperador Parikshit era reconocido en todas partes del planeta. De hecho, era reconocido en el universo. Porque a veces en esto que se ha ido deteriorando el conocimiento y la historia, pues de pronto pensamos que, bueno, el emperador Parikshit es de la India, ¿no? Y esto sucedió, y esto sucedió en Europa, y esto sucedió en Asia, y en México es diferente. No, este planeta estaba gobernado por estos seres, estos personajes maravillosos, como el emperador Parikshit, Rayarshis, se les llama Rayarshis, reyes santos, reyes que cuidaban el aspecto físico y el aspecto mental y el aspecto espiritual de la sociedad, de los ciudadanos, del pueblo. Cuidaban sobre todo el aspecto espiritual. Por eso son conocidos como Rayarshis, reyes santos. Entonces, el último emperador Rayarshi, el emperador Parikshit, pues estaba recibiendo la era de Kali. Acababan de partir sus tíos, su padre y sus tíos, los Pándavas, se acababan de retirar, y antes de retirarse los Pándavas, Krishna había salido del planeta. Como Krishna estuvo aquí y es un personaje que desciende del mundo espiritual, 100% espiritual, cuando él estaba todo era perfectamente regulado. Todas las situaciones del planeta eran perfectas. Por ejemplo, ahorita estamos padeciendo un frío terrible con lluvia. Sí se da en noviembre, acá en esta zona, lluvia y un poco de frío, pero ahorita está muy fuerte. Y a veces hace sol, y a veces llueve, y a veces hace frío. O sea, todo el sistema climático está totalmente alterado porque hemos ido avanzando en la era de Kali. Ha ido avanzando esta era. Y Parikshit Maharaj tenía poco tiempo en la que sus tíos y su padre, Arjuna, su abuelo, Arjuna, su abuelo, y Krishna, habían partido. Entonces, había pasado muy poco tiempo y todavía estaba la influencia de ese ser maravilloso que era Krishna, y estaba la influencia de su descenso en la tierra. Todavía se sentía el efecto de que estaba aquí. Entonces, él está recibiendo la era de Kali. ¿Y cómo la recibe? Fíjense que los textos que me toca compartir, pues él recibe con que esto que nosotros ya vivimos como común, el consumo de carne, el sexo ilícito, los juegos de azar y la intoxicación, o sea, las drogas, el alcohol, los juegos de azar,
y el comer carne, que es tan común, y el sexo ilícito, para él era algo sorprendente. En ese momento en el que Krishna acababa de partir, por decirlo así, tenía muy poco tiempo, pero la era de Kali estaba avanzando, empezaron a surgir estas situaciones dentro de los habitantes. Empezaron a consumir carne, empezaron a tener sexo ilícito, se empezaron a intoxicar y empezaron a jugar juegos de azar. Es interesante cómo para el rey Parikshit eso no existía, y cómo, como dice Prabhupada en los significados, el hecho de entrar en esas actividades causaban mucha discordia, mucha riña. Es muy interesante que cimentemos muy bien este aspecto, porque Srila Prabhupada, nuestro maestro, nos pide seguir 4 principios. Y ahorita en estos textos vemos cómo es que se fueron cimentando en la humanidad hasta nuestros días, y cómo son los que están ocasionando todos los disturbios. Por ejemplo, el consumo de animales, el matar animales para alimentarnos. Eso ocasiona riña, desaveniencia, conflicto, porque estamos alimentándonos de violencia. Está entrando a nuestro cuerpo violencia. Eso nos incapacita para poder penetrar a conocimientos superiores, filosóficos o teológicos o espirituales. Eso nos incapacita, porque estamos nutriéndonos de dolor, de violencia, estamos consumiendo sangre, músculo de seres inocentes. Entonces, justo Parikshit, en ese momento en el que recibe la era de Kali, empieza a ver esos síntomas dentro de la población. Y uno de ellos es el consumo de animales, el matar a los animales para comérselos. Entonces, debemos de entender y analizar cómo es que al parar con el consumo de violencia y de carne, eso nos promueve para poder tener una relación más amigable con el planeta, con nuestro entorno y con otros seres humanos. O sea, la calidad en la relación mejora si uno deja de consumir animales, violencia, si uno deja de consumir dolor. También los juegos de azar. ¿Por qué el consumo de carne hay que detenerla? Porque se pierde la piedad, la parte piadosa, bondadosa, amable. Con el consumo de carne se pierde, y por lo tanto existe ese conflicto, esa riña constante. Luego, otro de los principios que empezó a ver y que Prabhupada nos deja, y que empezó, signos que empezó a ver Parikshit Maharaj que aparecieron en la hora de Kali, fueron los juegos de azar. Con los juegos de azar, que pues hay hasta una ciudad, ¿verdad?, que se dedica al 100% a los juegos de azar, Las Vegas, ¿no?, por ejemplo. Y por los juegos de azar perdemos la capacidad de la veracidad, perdemos la veracidad. ¿Cómo podemos ser estables emocionalmente si estamos en una atmósfera donde no hay veracidad, donde no hay piedad? Entonces la riña está presente a cada paso, y el conflicto con nosotros mismos. Si hay violencia en nuestro cuerpo, al introducir violencia, carne a nuestro cuerpo, hay conflicto en nuestra conciencia. Nuestro cuerpo sutil y nuestro cuerpo físico se encuentran en conflicto. Entonces, es muy interesante ver prácticamente cómo, al adoptar estos 4 principios, automáticamente mejoramos nuestro ambiente social, nuestro ambiente en el planeta, y podemos hacer que esta era de riña, de desaveniencia, se vuelva como Satya Yuga, ¿no?, la era de veracidad. Otro de los principios que empezó a notar
Parishit, de los signos inauspiciosos, cuando él estaba gobernando y tomando y entrando la era de Kali, fue el sexo ilícito. Ese es otro de los principios. Con el sexo ilícito se pierde la limpieza. Entonces, cuando hay, como en este momento, en esta sociedad, en donde ya no hay principios religiosos, principios espirituales para las relaciones entre parejas o para llevar a cabo la relación de amor, entonces se pierde esa parte importante de la limpieza. Entonces, otro de los principios que Srila Prabhupada nos dejó como parte de nuestro crecimiento espiritual, aparte de no comer violencia, carne, no juegos de azar, fue el no sexo ilícito. Si uno mejora en esos 3 principios con el sexo ilícito, uno mejora su capacidad espiritual y su manera de relacionarnos en la sociedad, porque hay mucho conflicto a partir de ese principio del sexo ilícito. Las parejas se desunen, hay relaciones. Ahora, por lo que hemos visto, una relación que dura más allá de 3 meses se puede considerar estable. Aquellas relaciones en donde sabemos los apellidos de las personas o quiénes son sus padres, ya se pueden decir que son profundas. Y las relaciones donde nos hacemos cargo de los niños, de su manutención y de la casa y del cuidado material y espiritual de ellos, se podría decir que ya son relaciones religiosas, ni siquiera espirituales. Entonces, estamos teniendo unas relaciones muy superficiales que con ello traen el divorcio y las desavenencias y los conflictos y las pensiones y todo lo que conlleva a las relaciones ilícitas. Otro de los signos que notó el rey Parishit, que estaban entrando en la era de Kali, fue la intoxicación, el consumir alcohol, drogas. Aquellos que hemos tenido experiencia o contacto con personas, familiares o amigos, que tienen problemas con el consumo de alcohol o drogas, que son adictos, podemos ver cómo entra a nuestros hogares, a nuestra sociedad, entra una relación infernal, realmente. Se dice que una persona que consume sustancias, que es adicto, influye a 4 kilómetros a la redonda. O sea, la cuadra, la colonia, el edificio, influye y convierte ese espacio, esas relaciones de muy conflictivas. Aquellos que hemos tenido amistades, amigos, hijos, parientes, padres, sabemos que salir de ese enredo de la intoxicación es muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, para aquellos que tenemos la fortuna de no haber tenido ese tipo de adicciones, podemos sentirnos muy afortunados, porque realmente el ver ese escenario es estar en presencia de algo, de relaciones muy tóxicas, de relaciones muy conflictivas y de relaciones de locura total. Entonces, Srila Prabhupada nos pide que como base para el progreso espiritual y para mejorar el ambiente social y salir de la riña y de la hipocresía, debemos de analizar y tomar muy en serio estos 4 principios. El rey Parishit obviamente los estaba viendo, estaba sorprendido, porque en el momento que él estaba tomando el reino, empezaron a aparecer esos signos y él estaba impresionado y preocupado de cómo es que estaba sucediendo eso. Cómo un ser humano podía comerse un animal o comerse una vaca, o cómo el ser humano podría tener el vicio de los juegos de azar, ¿no? Que parece uno de los vicios de los más simples,
pero para aquellos que tienen conocimiento de personas que tienen ese tipo de adicción, es también muy terrible. Duermen todo el día y juegan en la noche. Por ejemplo, Las Vegas es así. Empieza el movimiento a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Y todos a dormir para empezar de nuevo otra vez. Y de alguna manera también eso ha influido en el mundo, en el planeta. Entonces, esos 4 principios son muy importantes y los signos del deterioro de la sociedad los estaba viendo el rey Parich. Uno de las algo que debemos de entender, y ahorita que lleguemos a los textos, es que lo que adoramos, ahí vamos. Aquello que escuchamos y de lo que hablamos y de lo que recordamos, ahí vamos. O sea, si cargamos nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro recuerdo, el cuerpo sutil, con temas, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la política, ¿verdad? Que abarca un porcentaje de atención muy profunda dentro de nuestra sociedad en México, por ejemplo, y en el mundo, en Estados Unidos. Estamos nutriendo, estamos escuchando continuamente esa parte y obviamente estamos construyendo el futuro, nuestro futuro. Entonces, lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que recordamos, parte de esos 9 procesos, ahí vamos a ir, porque eso es lo que estamos adorando. Por ejemplo, Prabhupada a veces daba un ejemplo de Mahatma Gandhi, que a veces nosotros hablamos de él como el gran personaje que fue, ¿verdad? Independentista de la India, el gran libertador de la India. Pero él decía que Srila Prabhupada que Mahatma Gandhi era un político entre los sabios y un sabio entre los políticos, y que en el momento en que él dejó el cuerpo iba a una asamblea política. Por lo tanto, su conciencia estaba muy cargada de política, no estaba cargada de vida espiritual. De hecho, Prabhupada le mandó una carta recordándole que fundamentalmente el trabajo que él debería de desarrollar era el conocimiento espiritual, más allá del conocimiento político. Entonces, vemos que está muy sobrecargada la atmósfera de escuchar mucho de política, de hablar mucho de política y de recordar mucho la política. Entonces, eso que estamos construyendo con nuestro deseo de nutrirnos de pandemia, de política y de problemas ecológicos, que también eso es uno de los temas, feminismo, que es otro de los temas, va nutriendo nuestra conciencia y de esa manera construimos nuestro próximo paso, nuestro próximo cuerpo. Debemos de ser muy atentos porque tener un cuerpo humano es muy difícil de adquirir y el cuerpo humano es la única manera, es el vehículo con el cual podemos salir del enredo de esta existencia material. Entonces, es muy importante saber esto y vamos a ir en este momento a los textos que me tocan y recordar cómo el emperador Parikshit estaba recibiendo la era de Kali. ¿Ok? Entonces vamos a repetir este maravilloso mantra que es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, esa vibración nos prepara para entrar en temas profundos, para entrar en temas del alma. Más allá de la religión,
más allá de la bondad material, la bondad espiritual es nuestra meta. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que es el primer texto, la invocación del primer texto de este primer canto del Bhagavatam, que estamos leyendo el primer canto. Vamos en el capítulo 16 del primer canto, esta gran obra dividida en 12 cantos. Entonces, para poder entrar en estos temas profundos del alma, debemos de hacer esta invocación y recordar a nuestros maestros, Srila Prabhupada, Srila Acharyadev, Kijai. Entonces debemos siempre de recordarlos, porque son los que nos van a ayudar a ir saliendo del enredo de la existencia. Entonces el capítulo 16 dice cómo Parikshit recibió la era de Kali, cómo Parikshit Maharaj, este emperador, recibió la era de Kali. Y el texto 11, me gustaría recordar el texto 10 que le tocó ayer a uno de nuestros amigos hermanos para darle un poquito de perspectiva a los 5 textos que me tocaron a mí. El texto 10 dice, Sutta Goswami dijo, recuerden que esta conversación se lleva a cabo en el bosque de Naimisaranya, un lugar sagrado, en donde Saunaka Rishi le hace preguntas al orador Sutta Goswami. Sutta quiere decir orador. Entonces, Saunaka Rishi, que está como líder de todos estos sabios que se reunieron ahí, le está haciendo preguntas a Sutta Goswami. Y entonces, Sutta Goswami está explicando. Dice, Sutta Goswami dijo, mientras Maharaj Parikshit residía en la capital del imperio Kuru, los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción de su estado. Cuando él se enteró de ello, no consideró que el asunto fuera muy agradable. Sin embargo, esto le dio una oportunidad de pelear. Él tomó su arco, sus flechas y se preparó para emprender actividades militares. El texto 11, que es el que ya me toca a mí, dice, Maharaj Parikshit se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así y rodeado por aurigas, caballería, elefantes y soldados de infantería, salió de la capital a realizar conquistas en todas las direcciones. Piense que algo que me llamó mucho la atención de esta imagen del emperador Parikshit, del rey Parikshit, saliendo en una cuadriga tirada por caballos negros, con una bandera que ostentaba un león. Fíjense cómo en esa época, después de la partida de Krishna y de su padre Arjuna y de los Pándavas, la estética era parte de la armonía del escenario en el que se desenvolvían los pueblos. Todo era armonioso, todo, las lluvias, como les comentaba, el calor y el frío, tenían su momento. Por ejemplo, llovía de noche, había sol de día, las flores y todos los habitantes, se podría decir que era el paraíso. Y cómo cuando este rey salía a ejecutar actos militares para poner orden dentro del Estado, pues todo era bello. Como ustedes saben, la estética es una parte de la filosofía. De hecho, la parte estética más profunda es Krishna, porque es la belleza total, la armonía total. Su cuerpo y sus actividades están totalmente en armonía. Y una de sus cualidades más resaltantes es que es el más bello. Todo lo que él porta, Krishna, en su cuerpo es de completa belleza, 100% estético. A veces tenemos que preguntarnos, en este momento nosotros, ¿qué tanto el ambiente donde nos desarrollamos es estético?
mi recámara, el baño, la cocina, la sala, la casa, cómo me visto, si hago limpieza de mi cuerpo, cómo me peino, cómo debemos de preguntarnos lo que me rodea. Por ejemplo, nosotros aquí en Tulancingo todavía tenemos la oportunidad a muy pocos metros de tener la naturaleza, ¿no? Todavía, por ejemplo, aquí en el Centro Cultural hay un árbol de 80 años, 100 años, un pirul, que es el jefe del lugar. Bueno, el jefe del lugar es Krishna, pero cuando yo llegué aquí, pues ese árbol ya estaba, y era viejo. Y tenemos manzanos y duraznos y naranjas y limones aquí en este terreno. Y a unos metros, a 1 kilómetro, está el campo abierto. Entonces, todavía la armonía del campo la podemos ver, la estética del campo. Cuando uno entra a las colonias, uno ve cómo se ha ido perdiendo la estética. Y en este texto nos dice Srila Prabhupada en el significado cómo estaba todo lleno de estética. Yo me imagino el carruaje de Maharaj Parishit. Vamos a asomarnos para verlo. Imagínense un carruaje llevado por caballos negros con un estandarte de un león y el carruaje completamente equipado con arco, con flechas, con armas, todas perfectamente bien engarzadas en joyas, y el rey completamente vestido de una manera apropiada, rodeado de elefantes, de caballos y de ejército que iban y que salían a poner orden. Una imagen completamente hermosa y bella, ¿verdad? El texto 12 dice, Maharaj Parishit conquistó luego todas las regiones del planeta terrestre, Bhadrasva, Ketumala, Bharata, el Kuru del norte, Kimpurusha, etc. Y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. Debemos de entender aquí que los tributos eran para el bienestar del mismo ciudadano. No eran como estamos acostumbrados ahora, que estamos entrando en estas etapas terribles, en donde, perdón por lo que voy a decir, pero son vulgares ladrones en el mundo. Y realmente la humanidad, el ciudadano, está padeciendo. El cobrar impuestos en ese momento del rey Parishit era para la opulencia de la misma gente. La gente vivía en completa armonía, llevando a cabo sus actividades, resuelta la casa, la comida, el sustento y resuelta la vida espiritual, en escenarios perfectamente paradisíacos. Y el rey lo único que hacía es regresar a los ciudadanos la gran fortuna y que se sintieran orgullosos de ser gobernados por un rey que se preocupaba por todo, por cada uno de los seres humanos. De hecho, se preocupaba por los animales. O sea, ciudadano también quiere decir los animales. Más adelante van a poder escuchar cómo él protegía, por ejemplo, a las vacas, ¿no? Entonces, en este texto también nos lleva a entender que el planeta estaba siendo gobernado por un solo emperador, por el rey Parishit en ese momento. Prabhupada en una conferencia habla de cómo un nieto de Parishit o un hijo inauguró las monarquías en Europa. Maharaj Yayatsi, o yo creo que me equivoco un poco en el nombre. Busqué esa referencia, pero no encontré el video. Pero más adelante en estos mismos textos, seguro que en los significados Prabhupada habla de eso. Y el mundo entero estaba siendo gobernado por un solo emperador. Por eso vemos, por ejemplo, los pueblos prehispánicos son más cercanos a la cultura védica, a esos tiempos de 5,000 años,
que a lo que luego se dio con la conquista, porque nosotros teníamos mucha influencia por el Pacífico, mucha influencia cultural y así. De ahí que Colón pensó que había llegado a la India. De ahí que el gentilicio en América es que indios, ¿verdad? A los antiguos pobladores, porque pensaban que habían llegado a la India por el tipo de vestimenta, el tipo de alimentación, el tipo de estructura social. El Varna Ashram Dharma, por ejemplo, la forma del Varna Ashram estaba siendo llevada a cabo en todo el planeta. Y los pueblos prehispánicos tienen mucha historia acerca de eso. Y aquí habla, en este texto que me tocó, cómo el rey conquistaba o hacía mostrar su presencia en cada uno de los pueblos, de las ciudades. Luego el texto 13 y 15 que me toca, dice, a donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor, del poderoso calor del arma de Asvatama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vrishni y los de Prita, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción, movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Bueno, pues estos textos del 13 al 15 abordan muchos temas, muchos temas. Pero algo que me pareció para resaltar, cómo el rey abre los ojos, o sea, sorprendido. Imagínense que apenas habían pasado muy pocos años de que su abuelo Arjuna había partido. Habían pasado pocos años de que Krishna había partido, y al ir caminando por los pueblos, escuchaba de los habitantes las glorias de Krishna y sus antepasados, y quedaba tan sorprendido y satisfecho que abría los ojos, así como sorprendido, como, wow, sí, le hablaban de sus glorias, de sus antepasados, y habían pasado, 2 generaciones, 1 generación, 2 generaciones. Y a la vez, los pobladores le recordaban a él de dónde venía, quién era y a dónde iba, ¿no? Porque él, como ustedes saben, el significado de Parishit es el investigador, el que investiga, el examinador. Porque cuando Asvatama mandó un arma hacia el vientre de su mamá Uttara y iba a ser matado, quemado dentro del vientre, Krishna apareció en el vientre y quitó el arma. Y Parishit vio a Krishna en el vientre. Por eso le llaman el investigador, el examinador, porque una vez que estuvo en el planeta, él examinaba a cada ser humano con mucho detalle, porque quería descubrir a Krishna, a dónde estaba. Y es muy interesante cómo cuando él sale en estos textos hacia los pueblos a tratar de parar la era de Kali, las manifestaciones de la era de Kali, los pueblos les recuerdan quién eran sus padres, quién era Krishna, quién era su abuelo. Y de esa manera, y del amor que existía entre los Vrishni y los Pritas, entre la familia de los Pándavas y la familia de Krishna. Y él, por recordar, es muy importante para nosotros ese punto. Por recordar, vivía la separación de Krishna. Como les comenté la vez pasada,
Este es el tema que nos ocupa. Incrementar nuestro deseo de ver a Krishna, nuestro deseo de poder estar con Él. Y de ahí que el Maha Mantra, que es la encarnación de Krishna, nos da la oportunidad de poder incrementar nuestro deseo de estar con Él para estar unidos en separación por el amor puro. Unidos en separación, que ese es el tema del Sri Chaitanya Mahaprabhu, de ese avatar de Krishna mismo, que desciende con el humor de Radharani. Es muy importante eso. Y aquí Parish Maharaj, en los textos que me tocaron, pues sale y los ciudadanos le recuerdan que él era el sucesor de esa gran familia, de la familia de Kunti, de los Pándavas, que eran amigos íntimos de Krishna. Es muy importante ese tema porque, como ven, lo que me tocó compartir es, tenemos que restablecer nuestra relación con el planeta, con la sociedad, salir de la riña para poder así, siguiendo principios, para tratar de armonizar este escenario que nos tocó vivir. Si nosotros asumimos estos principios y cantamos el Mahamantra Hare Krishna, automáticamente escapamos de la era de Kali, de la era de hipocresía. Automáticamente nuestro entorno se vuelve Satya Yuga, la era de la bondad y la veracidad. Es muy importante porque así como cuando llueve nos ponemos un paraguas, así en la era de Kali, absorbiéndonos en el conocimiento de la cultura védica, de la conciencia de Krishna, automáticamente nos cubrimos de esta era que es tan terrible. Entonces, aquí voy a parar. ¿Algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Algún comentario? Y muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a mis hermanos, a mis amigos, que me permitan hacer este pequeño servicio, como lo hago, porque sí estoy inmerso aquí en esta situación de la pandemia y con la familia. Yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan. ¿Algún comentario o pregunta? No sé si hay alguien por ahí, porque como no veo, a veces A ver, digo, voy a poner la vista Yo bien. tengo una pregunta. Valeria. Bueno, yo tengo más que una pregunta. Hare Krishna a todos. Muchas gracias por la clase. Yo quisiera pedirle si pudiera compartirnos más de sus realizaciones o recomendaciones o tips para poder desarrollar más este principio de la veracidad, porque a veces me da la impresión de que es como muy ambiguo, ¿no? O sea, por una parte sí actúa, sí di la verdad, y por otro lado, pero hazla, en qué condiciones o en qué momentos. Entonces, sí me gustaría mucho poder escucharle desde su experiencia de devoto de tantos años, cómo nos podemos ayudar a desarrollar más este principio. gracias. Mira, en mi experiencia, fíjate que no hay que esforzarse mucho por pensar en qué momento digo verdad, en qué momento miento. Está tan fuerte la era y la situación actual que casi las relaciones siempre están forjadas en la hipocresía. Por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, las redes sociales. Siempre estamos tratando de dar nuestra mejor imagen. Con una serie de máscaras nos movemos, ¿no? Muchas máscaras que nos cubren nuestra realidad. Yo a veces digo que a través del proceso de la conciencia de Krishna, uno empieza a ser más real. En el baño
en la cocina, en la recámara, en la sala y afuera. Empieza a ser uno más coherente. Estamos dentro de una sociedad esquizofrénica, donde la mentira y el trabajo de nuestra imagen es lo que más nos importa, cuando en realidad un tip, poco a poco, sin buscar la perfección, sino avanzando, se va descubriendo la veracidad a partir de que uno practique la vida espiritual. O sea, a medida que uno va progresando, progreso, no perfección. Porque si uno quiere implantar la veracidad, automáticamente uno casi quedaríamos aislados. Pero si uno va a su centro espiritual, practica la oración y la meditación, poco a poco, milímetro a milímetro, sin darnos cuenta, va a ir abriéndose la veracidad. Y de esa manera vamos a ser más congruentes, más estables emocionalmente. Entonces, no debemos de querer rápidamente llegar a tener las cualidades de la piedad, la veracidad, la limpieza, la austeridad, la disciplina, rápidamente, sino para que no se vuelva una cuestión como neurótica, debemos de primero entender, aprender, instalar en nuestra conciencia que eso es lo que queremos, es nuestro ideal, y avanzar paso a paso, padé, poco a poco, en nuestras prácticas, y naturalmente, sin darnos cuenta, aparecerá la piedad, aparecerá la veracidad, la misericordia y la limpieza. Yo les voy a decir como algo que me pasó a mí. Yo soy vegetariano de cuando conocí a Prabhupada, ¿no? Hace 37 años. Y apenas hace como 5, me volví muy empático con las plantas y los animales. Yo seguí al principio, pero apenas conecté con esa realidad de un perrito, una hormiga. Admiro a los que rápidamente conectan con esos seres. A mí me costó. Y me di cuenta apenas, un día me di cuenta que apreciaba yo a mi árbol, al pirul que les estoy diciendo. Fui y lo abracé y me di cuenta que era mi hermano y que era un alma, pero apenas hace poco. Quiere decir que me costaron 30 años de práctica para que un día me diera cuenta. Entonces, poco a poco, padé, paso a paso, el ideal que sea el progreso, la perfección llegará, sin neurosis, ir saliendo de este enredo, y con la práctica se hace muy naturalmente. No tenemos que esforzarnos. Cuando nos damos cuenta, ya somos el mismo afuera en la calle que en la recámara que en el baño. Ya somos el mismo. Ya no somos esquizofrénicos con ese cuerpo dividido, ¿no? En el que somos unos en la recámara, otros con la familia y otros ante la sociedad. Yo diría que hasta miles de máscaras. Pero bueno, un día nos quitamos la máscara y somos lo que somos. Congruentes. Progreso, no perfección. Gracias. Gracias, muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Ese comentario estuvo muy acertado y muy práctico. También estaba pensando ahora que estaba usted hablando de esto de recordar a Krishna, en el ejemplo de Prabhupada, y aprovechando que hoy es el día en el que se celebra o se conmemora el día de su desaparición, y que bueno, él tuvo un momento en el que dejó el cuerpo muy glorioso porque siguió recordando a Krishna, ¿no? Entonces, no sé si quisiera platicarnos un poquito acerca de esto de Prabhupada y de su
pues de su ejemplo de vida, algún pasatiempo, algún recuerdo que usted tenga que lo haya impactado acerca del ejemplo de Prabhupada. Bueno, pues Prabhupada es un ser 100% espiritual. Es su vida. Alguien me dijo hace poco, que lo conocí como devoto y que ahora me dijo, mira, yo ya dejé la conciencia de Krishna, dice, pero sí reconozco que Prabhupada es un ser histórico extraordinario. Dije, bueno, ya con eso seguirás avanzando. Dice, si te metes a Wikipedia y pones Prabhupada, dice, lo que él hizo es algo que un ser humano no podría lograrlo. Ojalá y un día podamos abrir un tema de tratar de buscar 1000 cualidades de Prabhupada o 1,000,000 de cualidades de Prabhupada. Y seguro no pararíamos. Cada uno tratando de decir la traducción de las escrituras del sánscrito al inglés con sus millones de significados. Ese es un brillo del sol de Krishna en Prabhupada. Yo en lo personal, para aterrizarlo en mí, yo fui educado por mi abuela. A mí me dejó mi mamá y mi papá encargado con mi abuela cuando tenía yo 6 meses y nunca más los volví a ver. Entonces yo tenía una vida muy, podríamos decir, muy inestable, con muchos pensamientos, debido a que me había faltado esa base importante que es la educación y la protección de mi padre y mi madre. Y el ambiente donde crecí mi niñez fue demasiado, pues hubo alcoholismo por parte de mis familiares y mi abuela tenía mucha neurosis. Entonces yo iba creciendo así. Y cuando me encontré a Prabhupada a los 27 años, él reseteó, formateó completamente mi estado físico, mental y espiritual. Yo nací en ese momento. Todas mis ideas, todo lo que pensaba, todos mis sufrimientos, todo lo que creía, todo lo que consideraba yo que eran mis dudas y mis realizaciones hasta ahí, tomaron forma con Prabhupada. En ese momento, cuando me lo encontré en un libro y que tenía poco de haber partido, yo lo conocí en el 83 y él había partido en el 77, un día como hoy. Entonces, la atmósfera en la que yo entré con los devotos, todavía la energía de Prabhupada se sentía presente en cada uno de los devotos. Que hasta eso se ha ido deteriorando. Pero en cada uno de los devotos estaba la energía de Prabhupada, su humor, la determinación. Pero cuando yo escuché a Prabhupada, cuando yo leía a Prabhupada, automáticamente todo lo que había yo conocido hasta ese momento tomó una razón de ser. No se borró, sino tuvo una razón de ser. Y ya pude llevarme bien con mi madre, que ya la veía yo una vez al año, con mi padre, que fue una misericordia de Prabhupada. Yo siempre deseé conocerlo y él vivía en Estados Unidos, vivía en Nueva York, y pensé que nunca lo iba yo a poder ver. Y al año de conocer a Prabhupada, a los 2 años, así, de la nada, estuve en su casa platicando con él. Y eso me pareció extraordinario porque dentro de mi esquema de progreso hasta económico, no estaba eso. Y por misericordia de Prabhupada, automáticamente se pudo lograr. Y estuve con él hablando y ya cerré ese círculo que estaba inconcluso de falta de padre. Y con esas horas que estuve con él, como 3, 4 días, fue suficiente. Llené el hueco que me había dejado su ausencia. Pero fue por Prabhupada. De hecho, le dejé una deidad de Krishna. Él era como ateo, pero respetó mucho lo que yo le regalaba como una escultura. Y hasta el momento de su muerte la conservó en su casa.
siempre como un recuerdo que le había dejado su hijo mayor, ¿no? Su único hijo, yo fui su único hijo. Ah, 2 hijos. Yasmín, mi sobrina que está ahí, es hija de mi media hermana. Yo. Y nos acabamos de encontrar con la mamá de Jazz, nos acabamos de encontrar hace pocos años, y ella, Jazz, tiene los ojos y la actitud no verbal de mi padre, de su abuelo. Cuando veo a Jazz, veo a mi padre. Pero sí fue un regalo de Prabhupada, ¿eh? Cuando yo conocí a Prabhupada, automáticamente me formateó toda mi historia y mi dolor, lo formateó en una realidad. Esa es la experiencia que yo tuve ese día con Srila Prabhupada. Wow, qué maravillosa experiencia. Yo no sabía que usted lo había conocido personalmente. No, yo lo conocí a través de un libro. Bueno, pero lo visitó. A mi padre sí. Ah, su papá, ya entendí. Es que yo me confundí. Ok, Perdón. ok. Sí. A lo mejor no me expliqué bien. No, yo tal vez perdí. Ya, pero qué bien. No, y También. conocí el templo de Prabhupada y estuve en Nueva York, ahí donde Prabhupada inició, y conocí a los devotos que iniciaron con él, y el Kirtan de Nueva York con las deidades de Radha Govinda es un recuerdo increíble que guardo en mi corazón, y ver el espacio de Prabhupada y regalos maravillosos, la tienda, estar ahí tocando las piedras y el cristal, fue algo fuera de este mundo. Qué maravilloso. Muchas gracias por compartir. Y sí, creo que ese mismo testimonio de transformación de vida, yo creo que muchos o miles de personas, de devotos en el mundo pueden dar testimonios similares de cómo la vida de Prabhupada nos ha tocado de tal manera que nos ha hecho cambiar todo completamente, ¿no? Se cambia la conciencia, se cambia el escenario. Recuerden, con conocimiento y práctica se construye la conciencia, se cambia la conciencia y automáticamente con la práctica se va cambiando el escenario. Escenarios terribles de donde venimos todos se convierten en saludables por la misericordia de Krishna. Así es. En la medida que se expande. Srivas creo que quería decir algo. Sí, Srivas. No, solo estoy escuchando, disfrutando. Sí, relatos. Muchas gracias, Ananda Arindavan, tu hermano. Te agradezco mucho. Gracias. Por compartir. Gracias, gusto verte. Saludos a tu papá y a tu mamá. Ellos fueron mis pilares, fíjate. Ellos, un día platicaremos de eso, pero yo a tu papá lo quiero mucho. Y a tu mamá, obviamente, la respeto y la quiero mucho. Bueno, pues en este día tan especial, también es importante que tengamos un poquito más de acercamiento con Prabhupada. Entonces, yo quiero sugerir algo que traten de, no sé, tal vez ver un video, tal vez meterse un poquito más en la literatura, en su humor, en quién era él, conocer un poco la biografía de Srila Prabhupada. Igual tal vez la posteemos por ahí en la página de Facebook o en los grupos, para que conozcan un poquito más y se conecten un poco con esa modalidad, con la visión de Prabhupada, que, bueno, él quería hacer llegar la conciencia de Krishna a todo el mundo, ¿no? Él no discriminaba hombres, mujeres, niños, ancianos, pobres, ricos, gordos, flacos, ¿no? No había discriminación. Entonces, de esa misma manera, en agradecimiento a todo lo que él nos dejó, al legado que él nos dejó, pues conocerlo más y compartirlo más, ¿no? Con más personas cada vez. Eso nada más, esa era una invitación. Y bueno, no sé si algo más para finalizar la clase quiera usted decir.
Sí, pues esto que estás comentando que es tan bonito, pues si hay alguien nuevo por ahí, mismo Jazz, ahora con con los celulares podemos ir a YouTube y ver la maravilla, el gran héroe de estos tiempos que es Srila Prabhupada, y además sentirse parte de la familia de Prabhupada, eso es increíble, ¿verdad? Saber que somos parte de su familia espiritual. Entonces, de este gran personaje único en esta era, que trajo este conocimiento tan perfecto para toda la humanidad, para rescatar a la humanidad del deterioro al que ha llegado hasta este momento. Nunca como ahora necesitamos la compañía de Prabhupada para caminar a este espacio. Estar con él, seguir sus instrucciones, es la mejor escudo y protección para el virus de la pandemia y el virus de la conciencia material. Gracias, Alexia, te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias y gracias a todos. Cuídense mucho, tengan muy bonito fin de semana. Sí, dice Hare Lourdes Krishna. que fue un deleite escucharlo. Muchas gracias. Hare Krishna a todos. Hare Krishna, Gracias. abrazos, bonito Pero día. mañana nos vemos, ¿no, Alaksha? ¿O por qué fin de semana? ¿Dije fin de semana? Sí. Sí, Yo yo dije, Ya quiero que ya sea no fin de nos semana. quiere ver, ¿o qué onda? No, por supuesto, mañana No te nos caso. vemos, mañana nos vemos. Es que estoy pensando en una cosa que va a haber el fin de semana, pero Bye. ya los invitaré. Muchas gracias. Cuídense. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Abrazos. Hare Krishna. Bye.